Llevamos varios episodios sobre la adolescencia. Durante toda esta temporada hemos conversado asuntos bien interesantes acerca de la adolescencia desde diferentes puntos, pero nos falta algo muy importante y aprovechar que tenemos a José Corrales acá, un neuropsicólogo experto en el mote de queso, experto en la neuropsicología y además que fue una persona que vivió una adolescencia ya teniendo que afrontar la discapacidad del mundo. Queremos hacer este episodio sobre cómo es la adolescencia y la discapacidad. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, Villave José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la enfermedad y la vida? ¿Qué más, señor locutor? Todo bien aquí con una de las 50.000 variables que dejó el COVID, variantes, perdón. Pero ahí vamos. Un poco más ñato de lo normal, pero ahí estamos. Tenemos que sacar este episodio que además fue una propuesta tuya muy interesante sobre la discapacidad, pues aprovechando como siempre las experiencias propias de nosotros para hablar de un tema general que es valioso, que de pronto no se ha tratado mucho y que aprovechando también la temporada sobre discapacidad que hemos realizado en términos de psicología sobre todo y conductuales, también podemos abrazar el principal tema o concepto que nos compone, que es la discapacidad que existe en el mundo, lo complejo que es y también lo fácil que logramos que sea, pues aterrizándolo a cómo se vive en la cotidianidad de este tema. Entonces, la adolescencia, ya dijimos que era algo complejo, que era un proceso de muchos cambios, que además es algo que no solamente depende de la persona quien atraviesa la etapa del joven, de sus expectativas, de cómo ha cambiado el entorno frente a él, sino que también es algo de los papás, algo incluso de los profesores, algo de todos los actores que son claves en ese desarrollo. Y entonces, imagínate, José, tú me lo has dicho, imagínate ya lo complejo que es ser un adolescente. Ahora imagínate uno siendo diferente en términos de, claro, tengo un cuerpo diferente, los cambios que se suelen dar en esa etapa, yo no les estoy viendo de la misma forma. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Explícanos a nosotros, por favor. Bueno, tú sabes que eso también depende de las experiencias de cada quien y las limitaciones a la cual le llevó la persona. Por ejemplo, porque yo te podría decir que quizás como lo viví yo como hombre fue muy distinto o muy diferente a quizás como lo vivió mi hermana siendo mujer. Sí, a pesar de tener la misma condición y casi las mismas experiencias, pero si tú a mí me haces esa introducción y yo cada vez que pienso en mi adolescencia y yo cómo viví o cómo me enfrenté a todos esos cambios, a mí siempre se me viene un recuerdo a la cabeza, que fue como donde, creo que fue como la primera vez que yo me topé con que, ok, bueno, quizás conmigo las cosas sean distintas, diferentes. Tenía yo que como 12 13 años. Yo tengo unos primos con los cuales nosotros crecimos, prácticamente nos criamos muy unidos como hermanitos. Mi primo tiene prácticamente mi edad, yo soy un poco mayor que él, como 8 meses. De hecho, él es neurólogo y soy neuropsicólogo. Nosotros somos hinchas de River, así como que nosotros nos encantan los Simpsons, entonces somos muy parecidos. Y la hermana de él con mi hermana también, se dan creo que a un año y medio por ahí. Andrés siempre fue un poquito más alto que yo, sí, un poco más alto que yo, una cabeza, ponle tú. Pero yo recuerdo mucho que nosotros nos mandaron a vacaciones a Cartagena, que es donde vivían ellos, y siempre era como que la comitiva de mis tíos y mis primos y mis primitas esperando a José y a Daniela que llegaran ahí, se bajaran del avión bueno, ese día tenía como 13 años, yo 12, plena pubertad y en pleno inicio de cambios. Llegamos y es poca gente y saludando, hola, ta". Y yo no veía a mi primo y yo pregunté como que, ¿y dónde está Andrés? Y de repente escucho una voz como que, acá estoy. Y cuando volteo, parce, o sea, yo le llegaba al pecho, porque es altísimo. Ese man es altísimo. Yo podía creer que es más alto que tú. Es muy alto, ¿sí? Entonces, esa imagen para mí fue bastante impactante. Fue muy impactante. Oye, pero a ver, yo no me quiero burlar, vamos a tratar de cogerlo suave, de cogerlo con seriedad, de un tema serio, mentiras. A ver, ese tema de la frustración, ¿cierto? El tema de la voz
porque no lo dijiste explícitamente, pero lo intuyo, que también ese cambio de la voz afecta. Tú nos has hablado en otros episodios de cómo tú fuiste una persona que la adolescencia sí que te transformó, pero esa percepción tuya de ti mismo, percepción, ok, no te ríes, la percepción tuya. Institucionalizado. Deberíamos cambiarle el nombre al podcast. Perdón, Discapacidad o percepción. no, pero no estamos muy lejos, de verdad. La percepción es algo clave, creo que lo explica todo. Y esa perspectiva tuya de ti mismo, ¿cómo te hizo transformarte? Es decir, cómo ser adulto, empezar a ser adulto. Uy, yo ni siquiera sé si todavía soy adulto. Pues no sé, o sea, es que mira que ahora que me lo planteas así y ya yendo un poco más hacia atrás, yo creo que fue una época en realidad para mí de muchos cambios, o sea, cambios añadidos a los cambios per se naturales del adolescente, ¿no? Porque entonces eso también implicaba que me empecé a enfrentar con algunas cuestiones médicas que de pronto yo no estaba acostumbrado, por ejemplo, la cuestión neurológica de la visión y todo eso ahí me dio en la adolescencia, eso fue en la adolescencia, entonces en realidad yo siempre comparaba mi adolescencia como en medioevo, como en la Edad Media, sabes que durante la Edad Media como que fue como una época de oscurantismo pues desde la perspectiva de algunos históricos, ¿no? Como que no hubo mucho desarrollo en la ciencia y todo era muy religioso y que no sé qué, y las abadías y los copistas y toda esa vaina. Porque yo me alejé de todo. O sea, para mí eran tan, la palabra no es chocante, pero estaba tan saturado de tantas cosas, de tantos cambios, o sea, cambios que yo quería tener y que no tenía. La voz, la altura, no sé qué, hasta acné. Yo a veces quería hasta tener acné. Yo tenía carita de niño, o sea, la piel así, o sea, súper lisecita, suavecita, nada, ni un granito me salía. Y también empecé a experimentar cambios que no quería. O sea, los que quería no los tuve. Y los que no quería los tuve. ¿Sí? Entonces, la visión, la epilepsia, los 50.000 diagnósticos que empezaron a darme, porque todo eso fue en ese momento, cual de todo fuera peor. Yo siento que para mí esa búsqueda de identidad fue compleja, fue bastante compleja y yo me empecé a alejar de muchas cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, el fútbol, yo ya pues, no estaba tan pendiente de partidos o cosas así, o de los videojuegos también, me empecé a alejar de las películas, de las series, tú sabes que nosotros nos ponemos a hablar de películas y series y a mí me encanta, me gusta muchísimo eso, pero me empecé a alejar de eso y me encerré. Yo me encerré porque no entendía, la verdad, no entendía, no lo comprendía. Man, y ya que nos explicas todo esto, ¿qué crees tú que se debe abordar? ¿Cómo debemos abordar esto? Seamos cual seamos el actor en el mundo, pero estamos hablando del tema de la adolescencia, ¿cierto? Teniendo una discapacidad o una condición que no permita el desarrollo normal de cualquiera, como cualquier adolescente normalito, como dices tú. ¿Cuáles son esos aspectos que se tienen que tener en cuenta? Mira que yo siempre digo que yo crecí con dos voces en mi cabeza. Una era la de mi mamá diciendo, cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué te paraste? ¿Qué vas a coger? Y la otra voz de mi papá diciendo, déjalo que se defienda. Y entonces y de hecho son dos voces que yo todavía tengo en mi cabeza. Antes de hacer cualquier cosa nueva o que de pronto mi cerebro, mi amígdala cerebral la interpreta como peligrosa, yo siento como que el tapón ahí de que si lo puedo o no lo puedo hacer. Y obviamente, mami, yo no te estoy aquí echando la culpa ni satanizándote, porque ajá, los papás crían con las herramientas que tienen, ¿no? Y si les llega un hijo con una condición no esperada, pues ahí ellos miran cómo hacen con lo que tienen. Al contrario, que siempre he dicho que lo que hicieron mis papás por mí y por Daniela o sea, siento que se normalizó tanto la cosa, que no sé si con esto te responde la pregunta, que de pronto nuestras limitaciones o dificultades no era un tema, no era un tema o no era un condicionante, no era un condicionante. Por ejemplo, a veces cuando tengo la oportunidad de tener chicos con discapacidad en consulta y hablo con los papás, por ejemplo, yo viví en casa de 2 pisos, me tocó subir escalera y bajar escalera para coger un vaso de agua. Y entonces, de una u otra manera, eso también me enseñó
y no me gustaba, obviamente, con la revoltura del adolescente no me gustaba, me enseñó cómo adaptarme, como a mirar yo cómo hago, cómo me adapto a ese tipo de situaciones. A mí me pasaba mucho con mis amigos de infancia, y de pronto cuando íbamos a jugar fútbol, y siempre era como el de manteca, ¿no? Que estaba por ahí caminando, caminando y que le pasaban el balón de vez en cuando y esa vaina. Pero mira que también en la adolescencia, ya después, 13 14 años, que ajá, los pelados ya más grandes y con mucha más fuerza, me ponían de arquero. Sí, entonces que el único peligro al cual yo me iba a ver expuesto era que me pegaran un balonazo en la cara, pero nada de empujones o de entrada o cosas así. Entonces yo siento que hasta más o menos los 14 15 años, que fue cuando empezaron todas estas vainas neurológicas y eso, pues en realidad yo siento que como que todo a mi alrededor, y mira que eso es lo que nosotros tratamos de venderle a nuestros oyentes, que no es la persona con la condición la que deba adaptarse. Bueno, sí, nosotros tenemos que adaptarnos a ciertas circunstancias, la verdad, pero es más bien como el entorno también le facilita al chico esa participación. Entonces yo no siento que de pronto durante mi adolescencia se haya condicionado a todas las decisiones que de pronto se tomaron. José, es muy valioso eso que nos dices. Pienso que es muy importante tener en cuenta que la experiencia particular de uno no necesariamente es la de todos, pero tú como una persona que has estudiado bastante este tema de la inclusión también, quisiera saber si tienes algún aspecto, algo en particular que tú creas que te pasó a ti o no te pasó, pero que tú lo identificas ya posterior, que supera, que va más allá de una experiencia particular y es algo generalizado, ¿cierto? Algo que tú digas, este consejo, este aspecto a tener en cuenta, esto hay que abordarlo, esto, o sea, algo que tú digas, esto lo tiene que saber todo el mundo, independientemente de cómo haya sido tu adolescencia o no. Yo siento que, y era que también revivo mi niño interior, como dicen algunos psicólogos factos, y me acuerdo de mi adolescencia y esas cosas que de pronto me pudieron haber dado rabia o no sé, y que no comprendía hasta de mucho tiempo. Yo siento que hay algo importante que se puede obviar en las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, y es la voluntad de decidir y de uno elegir, de uno poder decidir y uno poder elegir, porque mira que yo durante casi toda mi etapa escolar como estudiante de colegio, yo siempre tuve el deseo de estudiar medicina. A mí eso siempre me llamó la atención. Obviamente yo vivía rodeado de médicos, además que en mi familia había muchísimos médicos. Y como yo fui el primer nieto, el primer sobrino que entró a la universidad, porque yo soy el mayor de todos, y como que también justo en ese momento era donde estaba todo el desequilibrio fisiológico que yo estaba viviendo y que nadie sabía qué era lo que me pasaba o por qué me pasaba o todo lo que me sucedía. Yo sí encontré muchos, no te voy a decir que no, tú no debes estudiar, sino como mucho, pero sí, y si pruebas, y si no sé qué. Sí, entonces ya después a medida que mis primos y mi hermana fueron creciendo y pronto yo veía que cada quien estudiaba lo que ellos decidían, elegían, a mí eso en algún momento me generó como frustración, como rabia, como que bueno, yo ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, obviamente fue un proceso que yo fui elaborando después y que lo fui comprendiendo, y pues de hecho pues yo no es que me queje de mi profesión o de mi carrera, para nada, para nada, para nada. Siento que también sin querer queriendo pues elegí una profesión que también me ha servido a mí como persona, pero yo siento que esa voluntad de decidir, que es algo, ahora que lo pienso, de pronto es algo que también va muy relacionado con lo que estamos viendo con los adolescentes ahora. Así que de pronto se coarta o se limita la experiencia del adolescente de vivir, de equivocarse, de enfrentarse a ciertas situaciones, y si yo no lo hago, entonces ¿cómo aprendo? No sé si la palabra sea agravante, vamos a decir con el plus de que de pronto las personas con discapacidad hay una discapacidad por medio. ¿Sí? Entonces, digamos que eso estrecha un poco más el margen de error o de manejo para nosotros. ¿Sí? Entonces, yo siento que, así como para redondear la idea, que quizás yo de adolescente podía cometer las mismas cagadas y los mismos errores que cualquier pelado de mi edad, pero quizás como que uno lo terminaba asociando a la condición, que esto es por esto.
Si es porque tengo esto, pasa esto o lo otro. En la cabeza de pronto enredada de un adolescente, yo hacía como ese tipo de asociaciones arbitrarias, ¿no? Bueno, y precisamente, y justo te iba a decir, el tema de separar la condición con la etapa de la adolescencia. Háblanos de la importancia de eso, que ya tú lo has reflexionado y lo habíamos hablado antes de grabar este episodio. O sea, la adolescencia le da a todo el mundo. La adolescencia a todos nos toca, a todos nos da. Y mira que a veces ese es un tabú que hay en la sociedad, que a las personas con discapacidad de pronto se nos infantiliza. Pobrecito, o no sé qué, ay, qué pecadito. Uy, yo tengo una anécdota que me dio muchísima rabia con ese qué pecadito. Me acuerdo que yo estaba como en primer semestre y yo todavía no tenía computadora, así, en donde vivía con mi abuelita. Estaba empezando apenas, era como la primera, segunda semana y tenía que imprimir un trabajo. Y lo fui a imprimir a un café de internet que quedaba ahí cerca a mi casa. Y la pelada me lo imprimió, ta, y me como que vio la portada, Universidad de San Buenaventura. Y me dijo, ¿tú estudias en la San Buenaventura? Y yo le dije, sí, una pelada joven. ¿Y en qué semestre vas? Y yo en primero. Me dijo, ay, qué pecadito. Y yo, pero pecadito, ¿por qué? Sí, o sea, que es como si yo estuviese sufriendo estudiando, no sé, una vaina así. Entonces, yo pienso que un error puede ser eso, de que todo adolescente es rebelde, ¿no? Tú fuiste rebelde, grosero, mal hablado, antipático, te encerrabas en tu cuarto. Tuve un par de momentos, no mucho, pero realmente sí, Sí, también, sí, claro. entonces, que de pronto es más, yo a veces digo que, o como lo que te contaba que me pasó en estos días, que me llamaron a una escuela para padres o algo así, que yo sentía que había sido un conflicto normal entre pelados de 14 15 años de colegio, pero que de pronto era más fácil señalar o era más observable o era más llamativo que dentro de la situación de conflicto había un chico o una chica con autismo. Y entonces como que se centraba toda la problemática en el chico o en la chica. Sí, o era más llamativa, no sé, no que se centrara, sino que era más llamativa porque hay una chica con autismo, que obviamente cuando hay una condición de por medio, pues van a haber algunas diferencias. Eso es lo más normal, pero es también como la manera en como se maneja, sí, entonces yo siento y como conectando con la pregunta que me decías antes, yo siento que la forma correcta en la cual de pronto la hizo mi familia, que quizás puede ser un punto de partida para otras familias, es que se normalizaban muchas cosas. Entonces como que todo era como que también muy de chiste, como de yo nunca poder heredar ropa de mi papá, o de mis tíos, o que mi primo menor no pudiera heredar ropa mía, porque pues a los 10 años ya es más alto que yo, y ese tipo de vainas. Entonces, yo lo que destaco de pronto de esa etapa fue ese acompañamiento, ese que pues a mí nunca me sacaron del colegio. Yo sí hubo una época que decía como de colegio como 4 meses, y no sé cómo pasé ese año, pero fue más como a voluntad y tampoco me vi forzado a que tenía que ir o cosas así. Fue un momento de mucha confusión. Es como 14 años yo. Entonces, yo siento que fue como un acompañar sin de pronto decirme qué hago y qué no hago, más allá de lo habitual, ¿no? Más allá de lo habitual del adolescente. Perfecto, José. Bueno, este episodio no va a ser tan largo, va a ser un tanto breve también, porque el caballero está un poco enfermo y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Pero yo sí quiero hacer un par de anuncios que son muy importantes porque hemos recibido preguntas. José, por su parte, ha recibido bastantes preguntas en el trabajo que él realiza, ¿cierto, José? En el trabajo que tú realizas en algunas Sí, sí, escuelas para padres y demás constantemente. Exactamente. O eh, en la misma universidad, ¿no? en la universidad. Entonces, esas preguntas las vamos a estar utilizando y también abrimos la posibilidad, porque yo sé que surgen bastantes preguntas a raíz de los capítulos que escuchan. Entonces, que nos pregunten y las vamos a estar respondiendo por videos en redes. Y aparte, varias de esas preguntas van a estar siendo usadas en episodios puntuales. Por aquí los pueden escuchar por Spotify. Bueno, como dice José, ¿hasta dónde? Hasta en Radio Bemba. Exactamente, bueno, entonces eso por un lado. Y por otro lado,
que la próxima temporada, que vamos a estar trabajando varios capítulos seguidos sobre el mismo tema, porque esa es la modalidad que llevamos trabajando desde hace un tiempo, va a ser sobre la discapacidad. Un asunto como la discapacidad a fondo, nuevamente, retomando temas súper esenciales para entender el concepto, para entender también lo que no es o lo que nosotros comprendemos, y sobre todo basados en la literatura que hay al respecto. Entonces, eso es muy importante, eso va a sentar una base para todas esas personas que estén interesadas y que nos sigan, y para dejarlas allí como un documento histórico. Pero además... Pero de sí. eso hay algo importante, para que la Ajá. gente de pronto no se quede con la idea de que estos manes ya no tienen de qué hablar y van a hablar de lo mismo. Porque es importante que nosotros lo que vamos a hacer ahora fue que caímos en cuenta que quizás tocamos unos temas al principio de manera muy superficial, porque éramos muy genéricos, lo que se nos ocurría hablar y la hablábamos, y de pronto no fuimos un poco más concretos o más claros con ciertos temas que sí estamos abordando ahora. Entonces la idea es como profundizar y brindar un poco de herramientas también. Sí, exactamente. Lo que pasa también es que en los inicios decidimos tomar los temas, irlos trabajando, irlos tocando, muy tocados como desde esas mismas motivaciones que nos llevaron a hacer esto. Yo lo veo muy por ahí. Esos primeros episodios donde, por ejemplo, hay uno que tiene mucha aceptación, bueno, en su momento, y todavía lo siguen escuchando, de hecho creo que fue el segundo, se llama Discapacidad e Inclusión, hablemos de esa vaina. Ese capítulo en particular es como explicar por qué se tiene que hablar de esto, y me pareció muy interesante porque uno lo vuelve a escuchar y evidentemente nota también un poco como la mejoría, porque uno ha seguido investigando, y si va a seguir siendo así, es decir, en un par de años vamos a volver acá y vamos a decir todavía tenemos que seguir trabajando en estos temas, y ese Y es eres el trabajo. profesional, Sí, ya pues eres sí, profesional, y en ese momento eras un estudiante, un un pelagato. pelagato, un pelagato. En todo caso, José ya se hará un doctor, y ahora decir, no, ese es magíster pelagato. Profesor, no, Y no sé si me quiera meter en esa vaca loca. pero bueno, imagínate, ya no tiene dónde guardar la plata, ya no tiene ni dónde echarla, por ahí, que en 2 años. Ey, pues puedo No, ser mentiras. blanco de secuestro. Bueno, mi llave, ha sido un placer grabar este episodio como siempre. Mejórate. Vale, dale. Oye, el cabezote de este capítulo debería ser, tú que eres diomedista, la canción esa de Diomedes que dice que iba a la ciencia médica que inventó la humanidad, no sé qué. Que viva la ciencia médica, y lo tenemos hoy en día, no sé qué. Epa, Es, ese tiene que listo, ser el para cabezote. despedirlo. No, Listo. dale, estamos hablando. Al lado, sí, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.